amiguitos, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, las escuelas multigrado. ¿Ustedes saben qué son las escuelas multigrado? ¿No? Tal vez han escuchado hablar de ellas, pero no sepan cómo son. El día de hoy aprenderemos su historia en México, las características, el tipo de organización, la planificación de los docentes en este tipo de escuelas, así como la evaluación y los retos que presentan. Presten mucha atención. Las escuelas multigrado en México surgieron como una respuesta a la necesidad de ofrecer educación en comunidades rurales, indígenas o de difícil acceso, donde la población es reducida y dispersa. Desde principios del siglo XX, el Estado mexicano buscó ampliar la cobertura educativa como parte de sus ideales revolucionarios, y fue en ese contexto que se empezaron a establecer este tipo de escuelas. A diferencia de las escuelas tradicionales, en las escuelas multigrado un solo docente atiende a estudiantes de diferentes grados escolares en un mismo salón, lo que implica una organización pedagógica particular y mayores retos en la planificación y atención individualizada. Durante décadas, estas escuelas fueron vistas como una solución temporal o de menor calidad, lo que las llevó a ser marginadas en términos de recursos, infraestructura y formación docente. Sin embargo, a partir de los años 90, con la implementación de políticas de equidad educativa y reconocimiento de la diversidad cultural y territorial del país, las escuelas multigrado comenzaron a recibir más atención. Se desarrollaron propuestas curriculares específicas como los programas de educación indígena, la estrategia de atención a la escuela multigrado y el fortalecimiento de materiales educativos adaptados. Hoy en día, las escuelas multigrado representan una parte significativa del sistema educativo mexicano, especialmente en zonas rurales. Algunas de las características de este tipo de escuelas son que se maneja un docente para varios grados escolares. Existen grupos pequeños y heterogéneos. La ubicación generalmente es en contextos rurales o de difícil acceso. La enseñanza suele ser personalizada y flexible. Existe un vínculo estrecho con la comunidad y también hay reducción en la infraestructura o en los recursos. Las escuelas primaria multigrado son una modalidad educativa que responde a las necesidades de comunidades pequeñas, rurales o de difícil acceso, donde el número de estudiantes no es suficiente para formar un grupo por cada grado escolar. En este tipo de escuelas, un mismo docente atiende a niños y niñas de mismos grados en un mismo salón, lo que requiere una organización especial de tiempo, del espacio, de la enseñanza y de los recursos didácticos. La organización de estas escuelas se clasifica por el número de docentes asignados y recibe distintos nombres. La escuela unitaria es aquella donde un solo maestro se encarga de todos los grados, de primero a sexto. El docente realiza funciones administrativas, directivas y de enseñanza al mismo tiempo, lo que exige una gran capacidad de organización, creatividad y compromiso. La escuela bidocente tiene dos docentes que generalmente se dividen por ciclos. Uno tiene a los de primero a tercer grado y el otro a los de cuarto a sexto. Esta distribución permite atender mejor los contenidos y la organización de actividades diferenciadas por nivel. Escuela tridocente. Cuenta con 3 docentes, lo que permite dividir a los estudiantes en 3 grupos multigrado. Por ejemplo, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. O bien por niveles de aprendizaje si se considera más conveniente. Escuela tetradocente, o de 4 docentes o más. A partir de 4 docentes, aunque se sigue considerando multigrado, si no hay grupo por cada grado, la organización puede ser más flexible. En algunos casos, se asigna un maestro por grado combinado o incluso se atiende de manera casi monogrado, un grado por grupo, si la matrícula lo permite. Las características generales de su organización. Grupos heterogéneos. Los alumnos conviven con niños de distintos grados, lo que promueve el aprendizaje colaborativo y el apoyo entre pares. Trabajo por estaciones o rincones. Para organizar el trabajo en el aula, se emplean espacios con actividades específicas, lectura, matemáticas, escritura, etc., permitiendo que mientras unos trabajan de forma autónoma, el docente atienda directamente a otro grupo. Mayor autonomía del alumno.
Se fomenta que los estudiantes desarrollen habilidades para organizarse, autorregular su trabajo y ayudarse entre ellos, fortaleciendo la responsabilidad y la cooperación. Docente como guía y facilitador. Más que enseñar de manera frontal todo el tiempo, el maestro coordina, supervisa y acompaña el aprendizaje utilizando metodologías activas, proyectos y materiales manipulados. La planeación didáctica en las escuelas primarias multigrado es un proceso complejo que requiere flexibilidad, creatividad y una organización cuidadosa por parte del docente. A diferencia de una escuela tradicional, donde cada maestro atiende un solo grado, en las escuelas multigrado un mismo docente debe trabajar con estudiantes de diferentes niveles escolares al mismo tiempo, dentro del mismo espacio, lo cual implica organizar su enseñanza de una manera distinta. En este tipo de escuelas, los docentes se emplean de forma separada para cada grado, ya que eso resultaría imposible de manejar en el tiempo disponible. En cambio, buscan integrar contenidos comunes entre 2 o más grados, agrupando aprendizajes que puedan abordar juntos, ya sea por tema, por eje o por proyecto. Se seleccionan contenidos que sean compatibles o complementarios entre grados y se adaptan las actividades según el nivel de comprensión y desarrollo de los alumnos. El docente organiza su jornada de forma que pueda atender a cada grupo de estudiantes en diferentes momentos. Mientras un grupo trabaja de manera independiente o en parejas con alguna actividad previamente explicada, el maestro se enfoca en otro grupo que requiere mayor orientación. Para lograr esto, es común que se utilicen estrategias como el trabajo por estaciones, los rincones de aprendizaje y el uso de materiales didácticos que permitan a los alumnos avanzar por sí mismos. La planeación también contempla momentos en los que todo el grupo participa en una misma actividad, por ejemplo, al inicio o al cierre de la jornada. Estas actividades pueden estar relacionadas con la lectura, el juego, la música, la educación física o reflexiones colectivas, permitiendo la convivencia entre grados y el fortalecimiento del trabajo colaborativo. Además, los docentes multigrado planean tomando en cuenta el contexto de la comunidad, los intereses, las características de sus alumnos. Esto permite diseñar situaciones de aprendizaje más cercanas a la realidad de los niños, aprovechando los recursos disponibles, los saberes locales y los temas que tienen sentido en su entorno. En resumen, los maestros que trabajan en escuelas multigrado planean con base a la integración de contenidos, la diferenciación de actividades, la organización eficiente del tiempo y del espacio y el uso de metodologías activas que les permitan atender a todos sus alumnos de forma equitativa, aunque permanezcan a diferentes grados. Esta forma de trabajo requiere una gran capacidad de adaptación, así como un profundo conocimiento de los planes y programas de estudio. La evaluación en aulas multigrado se adapta a los diferentes niveles. No se evalúa igual a todos, sino que se considera el avance personal de cada estudiante. Se usan herramientas como la observación, portafolios y autoevaluaciones. Lo más importante es acompañar el aprendizaje y ayudar a mejorar más que poner una calificación final. Ahora los retos del trabajo multigrado son muchos. El principal es que solo el maestro atiende varios grados al mismo tiempo, lo que requiere mucha organización. También hay pocos materiales adaptados y a veces no hay suficiente formación para el docente. Aún así, esta modalidad permite fomentar el trabajo en equipo, la autonomía y el apoyo entre los compañeros de distintas edades. ¿Prestaron atención, amiguitos? El tema de hoy fue muy importante. Ahora podemos decir que conocemos sobre la escuela multigrado. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.